Entonces, la dirigida número 9 es sobre Higgs y su libro Valor y Capital, que lleva como subtítulo Investigaciones sobre algunos principios fundamentales de la teoría económica. Y vamos a ver el capítulo 1, el capítulo 3. El 1 y el 2 son los más relevantes. El 3 ya nos habla sobre bienes complementarios y algo de bienes sustitutos, pero nos va a interesar mucho profundizar en ese tema. Entonces veamos un poco el contexto en el cual Higgs escribe. Higgs es un economista que nosotros lo vemos algunas veces, sobre todo en microeconomía, con esto de la demanda higsiana, pero también aparece en macroeconomía porque él es el que hizo el modelo ISLM. Si bien es cierto, el modelo ISLM fue descrito verbalmente o escritamente por Keynes, fue Higgs que lo llevó a las matemáticas. Es decir, Keynes fue el que dio la idea, la escribió, la describió, la explicó en un texto, pero fue Higgs el que llevó esa descripción a las matemáticas, planteó ecuaciones y planteó la forma gráfica que hasta ahora utilizamos, ¿no? Y es interesante porque Higgs escribe un texto que se llama Mr. Keynes. Y ese texto que se llama Mr. Keynes, que lo veíamos antes en este curso, pero ese semestre no lo vamos a ver, hace una crítica a Keynes, diciendo que la teoría de Keynes era una teoría muy específica, que no se cumplía siempre y que tenía muchas deficiencias. Entonces, para explicar por qué Keynes estaba equivocado, hace ese modelito y luego él plantea su modelo también ISLM, pero un poquito más complejo, donde según él esa sí era una teoría más completa. Entonces Higgs, curiosamente, aparece en macro y en micro, tiene un montón de aportes de la economía, pero básicamente se le conoce por eso, ¿no? Por la demanda higsiana y por la curva ISL. Ok, ya habíamos hablado en clases anteriores sobre los marginalistas, que ahora también les podemos llamar la revolución neoclásica. Los marginalistas nacieron, como ya dijimos, con esta visión de que las decisiones de las personas o de los consumidores en empresas se toman en el margen, ¿no? Un consumidor va a decidir cuánto consumir, tomando en cuenta qué utilidad o qué satisfacción le da la última unidad de consumo. Y el productor igual va a producir según cuánto beneficio le va a dar la última unidad de producción. Entonces eso es interesante, muy interesante en realidad. Entonces, los primeros marginalistas tienen esta idea, ¿no? De que hay que hacer el estudio del margen, de que la teoría del valor capital, del valor trabajo, que hablaban los clásicos, ya no tenía mucho sentido, sino que ahora teníamos que hablar de una teoría del valor más, eh, más de mercado, ¿no? Ya no, sino simplemente por la utilidad. Otra cosa que decían los marginalistas era que había que sacar las condiciones sociales del estudio económico. Nosotros recordamos que cuando hablábamos de Marx, de Ricardo, de los fisiócratas, siempre aparecían en su teoría clases sociales, ¿no? Aparecían los terratenientes, los capitalistas, los trabajadores, los proletarios, pero eso va desapareciendo poco a poco. Ya para Jevons, ya para Marshall, ya para Warras, ya no hablan de clases sociales, sino hablan de consumidor representativo, de productor o firma representativa. Entonces quitan todo este sentido de contexto político, de contexto social, de desigualdades, simplemente para llevar a un individuo que puede ser estudiado en cualquier periodo y en cualquier lugar, ¿no? Como este individuo representativo está desarraigado de sus condiciones sociales, políticas y todo lo demás, ese individuo se va a comportar igual esté en el 2021 o esté en 1980
o esté en 1960, y se va a comportar igual si está en Perú o si está en Francia o en China o en Alemania, ¿no? Entonces, eso es lo que tratan de hacer ellos, tener un estudio de un individuo universal, entre comillas. Entonces, estos marginalistas están haciendo o están tratando de empujar a la economía política para que se convierta en una ciencia económica. Cuando empezamos el curso con Smith y con Ricardo y con ellos, hablábamos de economía política. ¿Por qué? Porque la economía debía servir de alguna forma para transformar y para preocuparse por la riqueza de las naciones, ¿no? Todos hablan sobre la riqueza de las naciones, cómo deben crecer, todo eso. Ahora, eso ya no tiene nada que ver. Ahora queremos una ciencia pura, una ciencia económica. Entonces, los marginalistas empiezan siendo bastante críticos, va pasando el tiempo, y aparece Warras, que le mete un montón de matemáticas de la economía, aparece Jevons, que pone conceptos también bastante interesantes en matemáticas, y finalmente aparece Pareto y Higgs, que son como que ya el pico de los marginalistas. Ya es lo más avanzado en los marginalistas. ¿Por qué? Porque son ellos los que sientan los conceptos y la forma de estudio de la economía que se hereda hasta hoy. Entonces, por ejemplo, leemos acá, en un segundo, por favor. ¿Aló? Perdón, chicos. Leemos acá que dice, el lenguaje que usamos hoy en día en economía se debe en gran parte a que Marshall tamizó y evaluó las diversas formas de hablar sobre las nuevas ideas. En el libro de Economics of Industry, escrito con su esposa y publicado en 1879, argumenta que el término economía política debería ser reemplazado solamente con economía. Entonces resulta que Marshall fue el primero el cual agarró todos los desarrollos marginalistas y los unificó en un solo texto. Había marginalistas que utilizaban un término para la utilidad, otro marginalista que utilizaba otro concepto, hablan de lo mismo, pero utilizaban diferentes palabras, diferentes técnicas. Entonces fue Marshall el que sintetizó todo eso en una sola teoría más entendible y que pueda unificar a todos los autores. Y eh, Marshall empieza eso, su libro de Marshall es uno de los más importantes en la economía moderna, y además él plantea esta cuestión de que ya no debe ser economía política, sino economía, porque debe ser una economía desligada de la realidad social y política. Eh, y bueno, a eso se le llama este proceso de limpieza política de la teoría neoclásica, ¿no? Hay que limpiar de política y de los factores sociales a la economía. Entonces, John Hicks, que es uno de los más avanzados marginalistas, el que ya lleva el marginalismo a su cúspide, eh, vive desde 1904 hasta 1989, es decir, fue contemporáneo con Keynes. Entonces, Hicks también vivió la Gran Depresión de los 30, que inició en el 1929 y que se extendió gran parte de la década de 1930. Entonces, él vio gran parte de, esta, de este fenómeno que pasó, este fenómeno económico. Resulta que hasta 1929, la idea de que los mercados funcionaban bien y funcionaban en pleno empleo estaba bastante extendida. Pero resulta, bueno, estaba bastante extendida porque tú veías en las calles, sobre todo en Estados Unidos, Europa, y no había desempleo en realidad. Las personas que estaban sin trabajar era porque no querían trabajar. Si una persona quería trabajar, encontraba empleo sumamente rápido. Y eso tenía que ver porque estábamos en un periodo de un crecimiento muy rápido. Entonces, como había crecimiento muy rápido, se creaban empleos muy rápidos, entonces había una absorción de, de mano de obra muy, muy rápido. Sin embargo, esa noción de que la economía
se encuentra en pleno empleo siempre, se cae con esta crisis del 29. Con la crisis del 29 resulta que las personas querían trabajar, pero nadie encontraba trabajo. Entonces ahí es donde toda esa teoría que habíamos creado los clásicos y gran parte de los marginalistas, o los primeros marginalistas, se cae. Entonces hay que renovar la teoría económica. Y parte de eso lo hace Keynes, y también parte lo hace Higgs, Pareto y Edward y otros más. Como ya saben, Higgs ganó el premio Nobel en el 72 y es quizás el más importante de los economistas de la síntesis neoclásica. Bueno, esto no importa mucho. Vamos acá. Acá ya está lo que les dije hace un rato. Una de sus mayores contribuciones es haber modelado esto de la ISLM, que si bien es cierto fue una descripción de Keynes, pero la llevó a las matemáticas. Bueno, pero hacia el final de su vida, Higgs dijo que su modelito ISLM estaba lleno de algunas incongruencias y no está del todo bien. Sí, tenía razón de algún modo. Nosotros cuando en macroeconomía vemos el modelo ISLM, nos parece muy interesante, ¿no? Apenas lo vemos, nos cautiva porque es un modelo muy fácil de entender, muy poderoso porque puedes meter 2 mercados, 3 mercados, puedes meter más mercados, simplemente moviendo curvas, intuitivamente puedes saber qué sucede con la economía en su equilibrio general. Es muy, muy, muy interesante, muy práctico eh, y muy poderoso su poder explicativo de la ISLM. Pero sin embargo, ese gran poder explicativo de la ISLM va, va en desmedro también de la complejidad de la economía, ¿no? Es fácil utilizar ISLM porque se simplifica la economía en ecuaciones bastante simples, ¿no? A veces ustedes recuerdan que eh, la ecuación de consumo es consumo autónomo más una apropiación marginal a consumir multiplicado por el Y disponible, el ingreso disponible, ¿no? Y, perdón, consumo es consumo autónomo más propensión a consumir por Y disponible, ¿no? Y eso nos pone en el modelito y sumamente interesante. Pero yo puedo decir que el consumo también depende de la tasa de interés, ¿no? Porque las familias también se pueden endeudar. También puede depender del tipo de cambio, porque las familias también pueden querer importar cosas del exterior, comprar cosas del exterior. Puede también depender de la incertidumbre. Si hay incertidumbre, seguro las familias van a dejar de consumir hasta que haya mayor estabilidad. Entonces, hay un montón de factores que no aparecen usualmente en el modelo ISLM. Eso hace que sea muy simple y muy poderoso, pero en desmedro de la complejidad que tiene la realidad, ¿no? Pero bueno, eso fue un gran aporte de Higgs, ese modelo. Ok, entonces ahora sí vamos con el libro Value and Capital de Higgs. Value and Capital fue publicado en 1939 y es considerado la exposición clásica de la teoría microeconómica. Cuando dice clásica, no se refiere a la economía clásica, no, se refiere a que es como la piedra angular o el libro fundacional de la teoría microeconómica moderna. Si ustedes comparan este libro Value and Capital con un libro de microeconomía introductoria de hoy, del 2021, van a ver que su estructura es muy parecida. Utilizan básicamente el índice es muy parecido, los conceptos casi son los mismos, se empieza con la teoría del consumidor, se pasa luego a la teoría del productor, luego se pasa al equilibrio, luego a las condiciones del equilibrio, luego se extiende el modelo a más mercados. Entonces tiene la misma estructura que cualquier libro de microeconomía de hoy. Por eso es que es un libro, se dice un libro clásico. Tiene varios aportes este libro. El primer aporte, y es el
que vamos a ver hoy tiene que ver con la teoría del consumidor. La teoría del consumidor había sido entendida de una forma distinta antes de Higgs. Con Higgs esto va a cambiar. Antes de Higgs hablaba de que las decisiones se tomaban según la utilidad marginal, pero ahora va a decir Keynes que sí, tienen algo de razón de que las decisiones se toman con la utilidad marginal, pero eso está incompleto. Hay que aumentarle algo más, y eso vamos a explicar en un rato. Entonces, su contribución importante es la teoría del consumidor, que nos va a llevar a un equilibrio individual, y ese equilibrio individual en el consumo se puede extender al equilibrio agregado de la economía. Para ello, analiza dos bienes. Cuando va a analizar dos bienes, es decir, elegir entre el bien A o entre el bien B, o qué cantidad de A o qué cantidad de bien B consumir, va a utilizar conceptos como tasa marginal de sustitución, utilidad marginal, curvas de indiferencia, restricción presupuestaria, todo eso que ya conocemos si los bienes son sustitutos, complementarios. También va a hablar de excedente del consumidor. Mucho de lo que conocemos aparece en ese libro. Y va a utilizar esos dos aportes para hacer un paralelo con la teoría del productor. Pues todo lo que nos va a exponer sobre el consumidor también tiene su contraparte en el productor. Entonces, si había una tasa marginal de sustitución en el caso del consumidor, también va a haber una tasa marginal de sustitución técnica en el caso del productor. Si había que maximizar la utilidad en el caso del consumidor, habrá que maximizar el beneficio en el caso del productor. Entonces, es simplemente las mismas condiciones, solamente vistas desde el enfoque de otro agente, ¿no? Y finalmente, esto lo generaliza, como dije, de individuos. Primero agarra un individuo, un consumidor representativo, y luego agarra una firma representativa. En base a estos dos, generaliza y dice que la demanda de los consumidores individuales se comporta similar a la demanda agregada de los consumidores. Y del mismo modo, la oferta individual de los productores también se comporta muy parecido a la oferta grupal o agregada de los productores. Con eso, ya una oferta agregada y una demanda agregada, se puede ver las condiciones para que exista un equilibrio estable en la economía, un punto de equilibrio, un punto donde tanto consumidores y productores se ponen de acuerdo. Esas son las contribuciones importantes del libro. Lo que vamos a ver hoy es básicamente ese primero. Ok, entonces ya habíamos definido que la limpieza de la teoría neoclásica tiene que ver con esto de que la política, las condiciones sociales, las condiciones de poder entre jerarquías sociales no tienen nada que ver con la economía. Tienen que ser desterradas de la economía. La economía que hacía Marx, hablando de proletarios y capitalistas, está mal. No es una ciencia. Hay que quitar todas esas cosas porque estamos manchando una ciencia pura con cuestiones subjetivas de quién es más poderoso o quién no. Entonces veamos eso. Entonces acá dice, en la línea de pensamiento sobre la toma de decisiones que iba desde Bentham hasta Jevons y muchos otros marginalistas, no solo la utilidad era la categoría central, sino que esa utilidad era algo que podía medirse en cantidades más o menos precisas. Entonces, hasta antes de Higgs, inclusive Jevons, se decía que la utilidad podía ser medida certeramente. Es decir, si yo estoy tomando ahorita mi café con leche, podría venir un economista y decirme cuánta utilidad estoy recibiendo por esta taza de café. Y me va a decir seguro 5. 5 utilidades, 5 utiles. Más tarde consumo otra taza y me va a decir, ahora estás consumiendo en total 10 utiles. Entonces, según esa teoría de Jevons, Bentham y otros marginalistas, perdón, la utilidad, que es la satisfacción, puede ser medida con precisión o cerca a la precisión. Es muy cercano. El problema era cómo medirlo, ¿no?
Si bien es cierto, no había todavía la forma de cómo medirlo, estos autores tenían la idea de que con el tiempo íbamos a descubrir alguna forma de medirlo. Por ejemplo, en otras ciencias, eh, cuando otras ciencias empezaron, por ejemplo la química, no había forma de medir algunos cambios químicos. Por ejemplo, eh, cuán ácido es un elemento químico o una combinación química. No había. Solamente los químicos sabían de que habían sustancias más ácidas que otras, pero no había una forma para medirlos, no había un aparato para medir qué grado tenían. Igual los economistas creían de que la satisfacción, sí, si bien es cierto, no podía ser medida ahora, con el avance de la tecnología y la ciencia, en algún momento íbamos a encontrar la forma, la técnica o la herramienta para medir la utilidad o la satisfacción. Sin embargo, bueno, a esto se le llama utilidad cardinal, ¿no? En matemática nosotros decimos que una medida cardinal son los números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Cuando hablamos de que el número, cuando hablamos del número 2, estamos diciendo que 2 es el doble de 1. Cuando decimos 10, estamos diciendo que es la mitad de 20. Eso se le llama una medida cardinal, que importa la magnitud de los numeritos. Por otro lado, cuando hablamos de medidas ordinales, si yo digo que, no sé, que una medida es 1 y otra 2, lo único que yo puedo decir es que 2 es mayor a 1, pero no puedo decir que 2 es el doble de 1. En el caso de la cardinal, yo sí puedo decir que 1 es el doble de 2. Perdón, 2 es el doble de 1. O 2 es el doble de 1. Entonces, hay dos formas de entender la utilidad. Si a mí la utilidad de una taza de café me da un útil y la utilidad de un pan me da 2 útiles, si yo lo veo desde el punto de vista cardinal, yo estaría diciendo que un pan me da el doble de utilidad, 2 veces utilidad de un café. Pero si yo voy desde el punto de vista ordinal, que viene de orden, la palabra orden, yo no puedo decir que un pan me da el doble de utilidad de un café. Lo único que puedo decir es que un pan me da mayor utilidad que un café. Entonces, a eso se refiere con ordinal y cardinal. Entonces, esto de lo que hablaban nuestros amigos anteriores a Higgs, se referían a que la utilidad era una medida cardinal, una medida, eh, una utilidad cuantitativa, ¿no? Cantidad, que era medible. Esto, como ya les dije, sentó un problema de cómo medirlo, que es un problema práctico, pero también generó un problema político. Y como nosotros hemos visto, a los marginalistas no les gustan los problemas políticos que se deriven de la teoría económica o que estén en la teoría económica. ¿Cuál es el problema político? Es el siguiente. Si nosotros consideramos que el consumo de los bienes se puede medir con precisión, también podemos inferir de que la pérdida de utilidad se puede medir con precisión. Y esto tiene una implicancia, y esa implicancia es que si nosotros redistribuimos los ingresos o riquezas en una sociedad, de una persona A una persona B, por ejemplo, le transferimos riqueza a la persona A y a la B, sabemos cuánta utilidad ha caído de la persona A y cuánta utilidad ha aumentado en la persona B. Y lo sabemos con precisión. Este perdió 10 útiles, digamos, y este ganó 10 útiles.
o quizás ganó 100 útiles, no sé. Entonces, si eso es medible, uno puede hacer una evaluación de impacto de cuán importante o cuán beneficioso para la sociedad es la redistribución. Hasta ahí, chévere. Entonces, sigamos. Entonces, el problema es que, ya, hasta ahí todo claro. ¿O alguien tiene alguna pregunta para seguir esta explicación del problema político? Entonces, hemos dicho de que la redistribución de riqueza se puede medir con precisión en cuánto gana el que recibe la riqueza y cuánto pierde el que, al que le quita riqueza, ¿no? Ok. Entonces resulta que yo soy un pobre y otra persona rica, ¿ya? Digamos, el pobre soy yo y yo es Bill Gates. ¿Cómo es Gates? Sí, Bill Gates. Y Bill Gates tiene $1 y yo tengo $1. ¿Para quién $1 le da más utilidad? ¿A quién le da más utilidad $1? ¿A Bill Gates o a mí me da más utilidad $1? A ti. A mí, ¿no es cierto? Como yo soy pobre, $1 me va a permitir satisfacer mis necesidades básicas. Entonces, mi utilidad por tener $1 es bastante grande, pero para Bill Gates la utilidad de tener $1 es bastante pequeña porque es su sencillo, ¿no? Un sencillo para él $1, ni siquiera se da cuenta seguro. Tiene por su casa botados dólares y no le interesa. Entonces, resulta que si bien es cierto, es una moneda de $1, ese dólar da diferente utilidad a diferentes tipos de personas. Eso implica que si a mí me transfieren $1 de Bill Gates a mi cuenta bancaria, Bill Gates no está perdiendo casi nada de utilidad, pierde poca utilidad, o casi nada, pierde poca utilidad. Pero para mí ese dólar es crucial, porque ese dólar me va a permitir comer un día más. Entonces, para mí, yo estoy ganando un montón de utilidad, ¿no? Entonces, esta noción de que como yo puedo medir la utilidad con precisión, me está diciendo que $1 hace más feliz a los pobres y casi no les afecta nada a los ricos. ¿Cuál es la implicancia de ello? De que deberíamos impulsar la redistribución. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el objetivo de la economía es mejorar el bienestar de toda la sociedad. Y el bienestar de toda la sociedad es la suma de bienestares de cada uno de los individuos. Entonces, eso lleva a que la implicancia política es que la riqueza debe ser redistribuida entre las personas que menos tienen. Entonces, acá vamos a subrayar. El ingreso y la riqueza deben redistribuirse hasta que la utilidad marginal de un receptor de ingresos o riqueza sea igual a la pérdida marginal del perdedor. Ok, entonces otra característica de la utilidad es que es decreciente, ¿no? Utilidad decreciente. Al igual que este ejemplo de yo he puesto un montón de veces, creo. La primera unidad de helado que a mí me dan en un día caluroso me da un montón de utilidad. La segunda unidad de helado me da menos utilidad. La tercera unidad me da menos utilidad, ¿no? Entonces, la utilidad de una unidad adicional siempre es menor. A eso se le llama utilidad marginal decreciente. Acá le vamos a llamar utilidad decreciente simplemente. Entonces, eso quiere decir también que cada dólar adicional te da menos satisfacción. Y tiene sentido, ¿no?
Mientras que el pobre tenga $1 más y luego $1 más y luego $1 más, ya va a satisfacer sus necesidades básicas. Y los dólares que vengan después de eso ya no le van a dar tanta satisfacción como los primeros dólares. Entonces va a llegar un punto en que toda esta redistribución que se va a repetir una y otra vez entre Bill Gates y hacia mí, va a ser de que $1 para mí sea la misma utilidad que $1 para Bill Gates, $1 para yo y $1 para Bill Gates. Entonces, este punto donde la utilidad de $1 para el pobre y para el rico es la misma, es el punto de equilibrio. Es el punto donde el bienestar social es el máximo. Entonces, la idea es esa. Redistribuyamos, compartamos la riqueza, quitémosles a los ricos para darles a los pobres, de modo de que lleguemos a este equilibrio, y ese es, en teoría, el objetivo de la economía, que es maximizar el bienestar social. Pero como se dan cuenta, esto está un poquito, no calza con lo que el capitalismo quiere, ¿no? Pero el capitalismo, ¿qué es lo que quiere? Acumular capital, ¿no? Entonces, estas redistribuciones van a afectar al capitalismo mismo. Porque la idea del capitalismo es que el que tiene más va a querer siempre acumular más, más y más y más. Entonces, que la utilidad pueda ser medida con exactitud implica de que la redistribución se puede hacer y es recomendable, pero eso va a ir en contra de los principios capitalistas. Entonces, eso trae un problema muy fuerte para los economistas en este periodo de tiempo, en 1920, 1930, sobre todo con la crisis. Esta teoría empezó a ser utilizada para atacar las jerarquías económicas, para atacar a las personas que tenían dinero en ese momento. Y sí, los socialistas utilizaron esa teoría. Curiosamente, esa teoría fue hecha por liberales, por Jevons, por Warras, por todos ellos, pero esa teoría al final fue usada por los socialistas para presionar a los gobiernos a que haya más redistribución. Y tuvo efectos. ¿Por qué? Porque justo fue utilizada para crear la Segunda Internacional, que es un conglomerado de izquierda internacional. Esto también ayudó e impulsó la Revolución Rusa en 1905, que duró hasta 1907, también la Revolución Mexicana en 1910. Entonces, los economistas, los marginalistas, se dan cuenta que la teoría que ellos habían planteado termina socavando el capitalismo que ellos quieren proteger. Por ello, hay que cambiar esa teoría. Hay que cambiarla de modo de que ya no pueda servir para pedir redistribución. Y se dieron cuenta que esta cardinalidad de la utilidad ya no debería existir. Aparte de eso, también se dieron cuenta que la utilidad misma se tenía que revisar. Ya no se tenía que ver la utilidad como algo puramente deseable. Por ejemplo, nosotros habíamos hablado de que la utilidad de la sociedad era la sumatoria de la utilidad de cada uno de los individuos, ¿no? Eso es una utilidad de venta. Ellos se dieron cuenta de que eso necesariamente no era muy conveniente para ellos y propusieron otras medidas de utilidad social. Por ejemplo, la utilidad de Raúl, ¿sí? Fue un economista que planteó que la utilidad de una sociedad es la utilidad de la persona más pobre, mínimo, de todas las utilidades. Entonces, así se revisaron conceptos de utilidad, se revisó esta cardinalidad para tratar de corregir este problema político que se había generado.
Entonces, en base a ello es que Higgs escribe este libro para tratar de resolver ese problema. Hasta ahí preguntas, chicos. En este libro, estas preocupaciones filosóficas por la felicidad de la sociedad, que tiene que ver con esta utilidad agregada, no va a ser tocada por Higgs, pero sí va a ser tocada esta parte de la cardinalidad. Lo que va a hacer básicamente es aplazar esa cardinalidad de utilidad, eliminarla e implantar una utilidad que ya va a ser ordinal. Y esa ordinalidad de la utilidad hasta hoy sigue siendo el fundamento de la economía, ¿no? De la microeconomía. Cuando hablamos de preferencias en la economía, estamos hablando de preferencias que se pueden estudiar con utilidades ordinales. Cuando yo digo, yo prefiero la canasta A a la canasta B, yo estoy diciendo que me da más utilidad la canasta A a la B. Nunca puedo decir en microeconomía que me está dando el doble utilidad. Eso está mal. Okay. Entonces, en el capítulo 1, Higgs hace esa discusión de por qué cambiar esta idea de utilidad cardinal a una utilidad ordinal. Ese cambio es bastante fundamental. Ok, leamos. Higgs en este capítulo nos va a recordar la apropiación de Pareto del concepto de Edwards de superficie de utilidad y curvas de indiferencia bidimensionales que permiten un análisis elegante de la elección del consumidor sobre la base de un conjunto bastante riguroso de supuestos sobre divisibilidad, continuidad y convexidad infinita. Esto suena feo, pero básicamente ya lo hemos aprendido en microeconomía. El primero que se dio cuenta de que se podía graficar las preferencias con curvas de indiferencia fue Edwards. Y Edwards y Pareto utilizó también estas curvas para luego explicar algunas de sus teorías. Lo que básicamente dice es que Edwards nos dice, bueno, Edwards es más complicado de lo que parece, pero Edwards nos va a hablar de que no nos habla de curvas de indiferencia, nos habla de superficies de indiferencia. Superficies de indiferencia. Las superficies de indiferencia son aquellos espacios, por ejemplo, si yo tengo tres bienes, el bien A, el bien B y el bien C, o el bien X1, X2, X3, y me dice que si yo tengo acá, por ejemplo, una campana invertida, o un plato acá invertido, en tres dimensiones, resulta que la combinación de los tres bienes que están sobre ese plato invertido me dan la misma utilidad. Entonces, por ejemplo, yo elijo un punto de ese plato en tres dimensiones y en ese punto me dicen que la cantidad de A es 1, la cantidad de B es 2 y la cantidad de C es 3. Ese puntito es una canasta de bienes conformada por una unidad de A, 2 unidades de B y 3 unidades de C. Si yo agarro otro puntito dentro de ese plato, digamos un punto acá, esas dos canastas, esos dos puntos que son dos canastas, tienen la misma utilidad, me dan la misma utilidad, me dan la misma satisfacción. Pues a eso se le llama una superficie de indiferencia. En este caso es una superficie tridimensional. ¿Por qué? Porque utilizo tres bienes. Si yo utilizo solamente dos bienes, el bien A y el bien B, esa superficie se convertiría simplemente en una curva. Entonces, todos los puntos que están acá
Este punto 1, por ejemplo, es una canasta donde conformada por una cantidad de A, B. Y este punto 2 es otra canasta conformada por una cantidad distinta de A y una cantidad distinta de B. Ambas canastas me dan la misma utilidad. Entonces, gráficamente podemos hacer esto para 2 bienes, para 3 bienes, pero ya no podemos hacer para 4 bienes, ¿no? Ya la geometría nos impide ver superficies más complejas. Eso no quita que no existan, simplemente que geométricamente no se pueden representar. Eso es algo que hay que entender siempre. Las curvas de indiferencia son simplemente superficies de indiferencia bidimensionales, pero también existen las tridimensionales y existen de otras dimensiones, pero lamentablemente no se pueden graficar. Y eso es lo que utiliza Edward o lo que plantea inicialmente Edward. Eso va a ser utilizado luego por Pareto y por Marshall y también por Higgs. Ok, entonces estas curvas de indiferencia son la base para el análisis de las decisiones del consumidor. ¿Por qué? Porque nos están diciendo de que hay la posibilidad de acceder a la misma utilidad, pero con diferentes combinaciones de bienes. También cuando vimos en nuestra primera clase de introducción a la micro, nosotros vemos los supuestos de las preferencias, ¿no? Supuestos de las preferencias, que a veces le llaman axiomas de las preferencias, donde nos dicen que tienen que ser completas, transitivas, ¿qué más? No saturación en el consumo, convexidad al origen, continuas y otras más, ¿no? Dependiendo de qué libro utilicen, a veces utilizan algunos supuestos, algunos más supuestos. Lo mismo, si bien es cierto, esto que he puesto en rojo es lo que hoy aparece en los libros de economía, en el libro de Edward y de Pareto, los supuestos más importantes son divisibilidad, continuidad y convexidad infinita. ¿A qué se refiere? Que todos los bienes que conforman la canasta pueden ser divisibles en cualquier fracción y que esa división no afecta el precio. Entonces, si yo quiero comprar harina, puedo comprar 1 kilo de harina, pero también puedo comprar la 10ª parte de 1 kilo de harina, es decir, 100 gramos. O también puedo comprar solamente 1 gramo, o puedo comprar 1 tonelada. Entonces, puedo comprar un bien en cualquier fracción. Puedo partirlo en lo que quiera. Y eso no afecta el precio. Entonces, quiere decir que si yo compro 1 kilo de harina y eso me sale 10 soles, supongamos, y luego yo quiero comprar 100 gramos de harina, que es una fracción de 1 kilo, simplemente va a ser también la 10ª parte de 1 kilo, entonces sería 1 sol. Si yo quiero comprar solamente 10 gramos de harina, va a ser 0.10, 10 centavos. Y si yo quiero comer solamente 1 gramo, o esos 10 gramos, 10 gramos. Y si yo quiero 1 gramo, simplemente va a ser 0.01 soles, ¿no? Eso es un supuesto fuerte, ¿no? Porque si nosotros sabemos que si compramos medio kilo de harina o menos, nos va a salir más caro. Si compramos 1 tonelada de harina, nos va a salir el precio por kilo más barato. Pero uno de los supuestos que hacen estos autores es de que esa divisibilidad sea posible materialmente, es decir, que se pueda dividir el bien y también que no afecte el precio de esa división. Es un supuesto bastante irreal, ¿no? Porque, por ejemplo, un mueble, yo no puedo comprar la mitad de un mueble. Es medio raro. No sé, yo no puedo comprar la mitad de un foco, no me sirve. Pero bueno, es un supuesto que ellos hacen. Luego, continuidad. Cuando hablamos de continuidad, nosotros decimos que nuestras curvas de diferencia deben ser continuas, no debe haber vacíos. Eso quiere decir, o eso implica, que estas curvas que están acá, perdón, que esas canastas que están en ese vacío,
Si esa curva de indiferencia no es continua, estos puntitos, que son canastas que no están en ninguna curva de indiferencia, no pueden ser comparables o comparadas con otras canastas. Entonces, eso es un problema porque hay canastas que no pueden ser comparadas. Entonces, no hay completitud. Si no hay continuidad, no hay completitud. Y convexidad al infinito quiere decir lo siguiente, que mis curvas de indiferencia tienen que tener esta forma y que nunca deben chocar con el eje horizontal ni con el eje vertical. También es un supuesto fuerte, porque nosotros sabemos que cuando hay sustitutos perfectos, esas curvas de indiferencia sí chocan. Pero uno de los supuestos que ellos ponen es este. Eso implica que yo siempre voy a poder sustituir un bien por el otro en alguna proporción, aunque sea mínima, pero siempre. Si esto se va al infinito, va a ser bien chiquita la proporción, pero siempre voy a poder sustituirlo. Ok. Entonces, esa convexidad en el origen implica exactamente esto, que la compensación de pérdidas por ganancias, compensación de pérdidas por ganancias. Cuando habíamos dibujado esto, teníamos el bien x1 acá, el bien x2 acá. Si a mí me quitaban esta cantidad de bien x2, para mantenerme en la misma utilidad, me deberían compensar con esa cantidad mayor de x1. A eso se refiere con que debe haber compensación de pérdidas por ganancias. Y por eso es que siempre tenemos, o siempre deberíamos tener, curvas de indiferencia convexas al origen. Y bueno, las tienen siempre curva negativa, ¿no? Pendiente negativa, pendiente negativa. Si este es un bien y este es un bien, la pendiente siempre va a ser negativa. Si vemos que existe algún tipo de curva de indiferencia que se comporta, por ejemplo, no sé, así, esa curva de indiferencia no está mostrando la comparación de un bien y de un bien, sino está mostrando la comparación de un bien con un mal. Este sería el bien, este sería el mal. Entonces, por eso es que siempre debe haber pendiente negativa en esa curva de indiferencia. Bueno, esto implica de que cada curva de indiferencia, cada curva está asociada a una utilidad fija. Si yo pongo otra curva acá, esta curva de indiferencia es mayor a la primera. Y si me muevo hacia esa dirección, creo que es noreste, bueno, hasta esa dirección, está aumentando la utilidad. Okay. Eso es todo lo que nos dice Edward Pareto y también lo va a rescatar nuestro amigo, bueno, lo va a exponer nuestro amigo Higgs, en un rato va a criticar esto. Bueno, entonces esto genera un mapa de curvas de indiferencia que al final va a llevar a que ese mapa de curvas de indiferencia nos está diciendo cuáles son las canastas que nuestro consumidor quiere acceder y quiere acceder dada una utilidad fija. Entonces, si el consumidor quiere acceder a esa utilidad 1, tiene la posibilidad de elegir entre cualquiera de las canastas que están sobre esa curva. Sin embargo, no solamente es necesario pensar en lo que quiere el consumidor, sino también en lo que puede pagar. Entonces, no solamente vamos a fijarnos en las curvas de indiferencia, sino también en la renta permitida o en la restricción presupuestaria. En el texto le llama renta permitida, nosotros le llamamos restricción presupuestaria. Entonces, la restricción presupuestaria es simplemente
una recta de este tipo, donde nos dice que el consumidor tiene un ingreso fijo y ese ingreso tiene que ser mayor a todo lo que gasta en todos los bienes. Entonces, si hay un bien X1 multiplicado por el precio de ese bien y por todos los bienes existentes. Por el supuesto de que hay no saturación en el consumo, esta desigualdad se convierte en una igualdad. ¿Por qué? Porque ese supuesto nos dice que los consumidores siempre prefieren consumir más a menos. Entonces, si estaríamos en la situación de que ingreso es mayor a estos gastos, resulta que no está gastando todo el ingreso, entonces no está en su punto de máxima utilidad, porque aún puede comprar más bienes. Por eso es que esta restricción, con ese supuesto de no saturación, se convierte en esta igualdad. Entonces nos está diciendo, bueno, todo este espacio es el conjunto factible, toda esa recta es la restricción presupuestaria. Esa restricción presupuestaria tiene como pendiente los precios, la relación de precios. La relación que está acá en la curva de utilidad nos da simplemente cuánto está dispuesto a renunciar una persona a cambio de otra. Entonces, la pendiente en las curvas de indiferencia nos está diciendo cuánto valora un bien frente al otro. Eso es lo mismo que decir cuán dispuesto estoy a renunciar a un bien por otro, ¿no? Y en el caso de la restricción presupuestaria, lo que me está diciendo es cuánto el mercado valora un bien frente al otro. Entonces, acá es valoración del consumidor y acá es valoración del mercado, porque los precios al fin y al cabo son valoraciones. Entonces, cuando la valoración de mercado coincide con la valoración del consumidor, se ponen de acuerdo y ese es su punto de maximización. Por eso decimos, esa combinación estará presente en una posición tangente entre las posibilidades presupuestarias, que es la restricción presupuestaria, y alguna de las curvas de indiferencia. Y eso ya lo sabemos todo, ¿no? El equilibrio es simplemente el lugar donde coincida la restricción presupuestaria con alguna curva de indiferencia. Entonces ahí no hay mucho de novedad. Es un repaso de micro. Pero la idea ahora es lo siguiente. Hemos visto acá que hemos utilizado utilidad, que había utilidad decreciente, que las utilidades podían ser comparadas y todo eso. Pero Higgs nos va a decir que todo eso de la utilidad la podemos ignorar por completo. Y eso es el punto clave para la teoría de Higgs. Toda esta idea de la utilidad que hemos visto acá, de que tienes decreciente y todo eso, se puede ignorar. ¿Por qué? Si bien es cierto, Edward agarró la utilidad y en base a la utilidad llegó a las curvas de indiferencia, uno puede llegar a las curvas de indiferencia sin pasar por estudiar la utilidad, simplemente estudiando las preferencias. Entonces, pongamos esto así. Entonces, lo que hizo Edward es estudiar las preferencias, en base a esas preferencias, plantear las utilidades, y en base a las utilidades, plantear las curvas de indiferencia. Pero Higgs nos dice que de frente podríamos cortar camino y desde las preferencias llegar a las curvas de indiferencia. Entonces nos estamos saltando ese paso que hizo Edward de utilizar la utilidad. ¿Y por qué se está pasando a esta utilidad? Porque esa utilidad que utilizaba Edward era la utilidad cardinal. Entonces, lo que hacía Edward
es hacer expresiones matemáticas de esta utilidad era un número específico. Esta utilidad 2 era un número específico, eran utilidades dadas, fijas. Pero nos dice Higgs que no es necesario ponerle numeritos a esas utilidades. No es necesario poner utilidad acá 2, utilidad 3, utilidad 10. No, simplemente es suficiente poner que la utilidad 0 es mayor o es menor, perdón, a la utilidad 1 y esa es menor a la utilidad 2. Entonces, esto me está diciendo, bueno, esto es lo mismo que decir que la canasta A o la canasta 0 es menos preferida a la canasta 1 y la canasta 1 es menos preferida a la canasta 2. Entonces, esto, que son preferencias, lo que hacía Edward es transformarlas a utilidades en números, en base a esas utilidades en números, trasladarlo a un gráfico de curvas de indiferencia. Pero Higgs dice que de frente de estas preferencias puedo saltarme acá. ¿Por qué? Porque no necesito calcular exactamente cuánta utilidad me da cada canasta. Entonces, eso es crucial porque eliminamos la cardinalidad, ya no necesitamos calcular el numerito de la utilidad, sino simplemente necesitamos saber el orden de las canastas. ¿Qué canasta es más preferida y qué canastas son menos preferidas? O las canastas son indiferentes entre sí. Entonces, vamos a seguir utilizando curvas de indiferencia, pero ya no con esa visión de Edward, donde teníamos que poner numeritos. Entonces, acá dicen, esta formulación solo nos dice que el individuo prefiere una colección particular de bienes, que son canastas, a otras canastas. No nos dice cómo pretende hacer la utilidad. O sea, no pretende decirnos Higgs que esta utilidad nos da tantos útiles. Nos dice que esa utilidad es más grande o doblemente grande que el otro. Entonces, todo eso deriva en esto. La ordinalidad para Higgs ha sido sustituida, la ordinalidad sustituye a la cardinalidad. ¿Preguntas, chicos? Entonces, es por eso que cuando hoy en día resolvemos nuestras curvas de indiferencia o nuestro problema del consumidor, rara vez tenemos que calcular cuánta utilidad tiene cada una de las curvas de indiferencia, ¿no? Rara vez. A veces la tenemos que calcular cuando hacemos esto de compensación, variación compensatoria o variación equivalente. Sí tenemos que utilizar estos números exactos. Pero en la mayoría del curso de micro, ni siquiera nos preguntamos cuánto vale la utilidad. ¿Tienen dudas, chicos? Okay, entonces, a eso se le llama que han depurado la economía de esa teoría de la utilidad. Entonces, una vez que hemos quitado ese concepto de utilidad cardinal, todos los conceptos que Edward había hecho, y también Pareto en gran parte, habían presentado. Resulta que Edward y Pareto empezaron con esto de la utilidad cardinal. Y en base a ello, propusieron un montón de conceptos. Por ejemplo, utilidad decreciente. ¿Qué más? Utilidad marginal reductora. Y todos esos estaban en base a esta utilidad cardinal. Pero ahora, como Higgs nos dice que la utilidad ya no es cardinal, sino es una utilidad ordinal, esos conceptos ya no sirven.
Entonces hay que buscar conceptos equivalentes que traten de explicar lo mismo, pero ya desde un nuevo enfoque. Entonces eso es lo que va a hacer Higgs en el capítulo 2 sobre todo. Agarrar esos conceptos de Pareto y de Higgs, desmantelarlos y proponer nuevos conceptos. Por ejemplo, había este concepto de utilidad marginal reductora, proporciones de la utilidad marginal. Esos nombrecitos nunca los hemos escuchado, ¿no? ¿Por qué? Porque Higgs los desmanteló y los convirtió, por ejemplo, a tasas marginales de sustitución y tasas marginales de sustitución decrecientes. Esos sí ya los conocemos, ¿no? Esos conceptitos que están en verde sí los conocemos, porque son exactamente los que propuso Higgs en el reemplazo de los que están subrayados en rojo. Okay. Ya, entonces todo esto va a ayudar a Higgs a desterrar la política de la economía, como vimos hace un rato. Entonces, esto de transferencias de las riquezas ya queda desmantelado. Ok, si se redistribuye el ingreso de los ricos a los pobres, las posibilidades presupuestarias de las personas ricas se contraerán, evidentemente. Presumiblemente aumentan, moviéndolas a curvas de indiferencia más bajas. ¿Sí? Está clarísimo. Mientras que las de los pobres se expanden, moviéndolas a curvas de indiferencia más altas. Pero no es posible una comparación cuantitativa de esos dos cambios. Todo lo que se puede decir es que la nueva situación será menos preferida para los ricos y más preferida para los pobres. Eso es interesante, ¿no? Entonces, si yo le quito a algún rico, evidentemente va a ser desfavorable para el rico. Si yo le doy algo al pobre, evidentemente va a ser favorable para el pobre. Pero no sé hasta qué punto le debo quitar al rico para que el pobre esté igual de satisfecho que el rico. Entonces, esa imposibilidad de saber hasta qué punto es eficiente quitarle al pobre para darle al rico, hace imposible que podamos hablar de una redistribución, entre comillas, justa o óptima. Entonces, eso es crucial para sacar la política de la economía. Entonces, esto es bastante interesante. ¿Preguntas, chicos? Bueno, eso es un resumen del capítulo 1. Luego, bueno, en este capítulo voy a presentar algunos conceptos como, a ver, tasa marginal de sustitución, va a presentar ¿qué más? El efecto sustitución, el efecto renta, ¿qué más va a presentar? Va a presentar que la tasa de marginal de sustitución es decreciente. Ya. Entonces, no he puesto las diapositivas, pero recordemos un poco. ¿Qué es una tasa marginal de sustitución? Simplemente es cuánto de un bien tengo que renunciar, por eso el signo menos. Eso nos quiere decir cuánto de un bien tengo que renunciar para tener una unidad adicional de X. Si, por ejemplo, se me sale menos 1, eso quiere decir que si yo quiero tener una unidad más del bien X, tengo que renunciar a una unidad de Y. Si me sale menos 5.5, eso me dice que si yo quiero acceder a una unidad más del bien X, tengo que renunciar a 5.5 unidades del bien Y, de modo de que mantenga mi utilidad constante. Y eso es lo mismo decir menos 11 entre 2, ¿no? Entonces, si yo quiero acceder a 2 unidades más de X,
debería renunciar a 11 unidades de Y, de modo que mi utilidad no varíe. Y esa es la tasa marginal de sustitución, que gráficamente es la pendiente de la curva de indiferencia, ¿no? La curva de indiferencia es así. Y esa curva de indiferencia nos dice, o esa tasa marginal de sustitución, es decreciente, va cayendo con el tiempo. Entonces resulta que si yo estoy en el punto A acá, esta pendiente es la tasa marginal de sustitución. Si está parada, quiere decir que está cercana al infinito. Si está más echada, quiere decir que está cercana a cero. Entonces, si nos damos cuenta, mientras avanzamos en esta dirección, esa pendiente se va a hacer cada vez más echada. Entonces, eso quiere decir que se vuelve de empinada a cada vez más echada. En otras palabras, esa es una tasa marginal de sustitución decreciente. Y tiene bastante sentido. Vamos a graficarlo acá. ¿Por qué tiene sentido? Por lo siguiente. Si yo estoy en este punto A, y acá tengo el bien x1 y aquí tengo el bien x2. Si yo renuncio a esta cantidad de x1, me tiene que compensar con esa cantidad, perdón, me están quitando esa cantidad de x2, entonces me tienen que compensar con esa cantidad de x1. Si luego me quieren quitar la misma cantidad de x2, ahora me van a tener que compensar con más del x1, ¿no? Esta línea verde inicial es más pequeña a esta. ¿Por qué? Porque mientras tengo menos de x, como cada vez es más escaso x, es más valioso para mí. Cada cosa, mientras más escasa se hace, más valiosa es para mí. Entonces, por eso es que cada vez tengo que dar más de x1 para compensar un retiro de una cantidad de x2. Entonces, esa es la noción de que la tasa marginal de sustitución debe ser decreciente. El efecto sustitución y el efecto renta tienen que ver con cuánto varía mi consumo de un bien cuando cambian los precios. Y podemos recordar la ecuación de Slatsky, ¿no? La ecuación de Slatsky me decía que el efecto total de un cambio en precios, perdón, el cambio de la cantidad consumida ocasionada por un cambio de precios genera un efecto en la cantidad demandada que se puede separar en efecto sustitución y en efecto renta o efecto ingreso. Entonces, el efecto total es simplemente la derivada de mi demanda respecto al precio. En otras palabras, cuánto cambia mi cantidad demandada si el precio cambia en una unidad. Y eso lo puedo dividir en dos partes. El efecto sustitución me dice la derivada de la demanda hicksiana respecto al precio de ese bien. Más o menos, perdón, la derivada de la demanda marshalliana respecto a los ingresos multiplicado por la demanda del bien que estábamos viendo. Entonces, todos esos efectos de sustitución, todos esos efectos renta. Entonces, ¿a qué se refiere esto? El efecto sustitución se refiere a que cuando cambian los precios, esta relación de precio X entre precio Y, hace que un bien se haga más costoso que el otro bien. Y por tanto, yo voy a tender a sustituir bienes. Entonces, si por ejemplo yo tengo papas y camotes, yo voy a tratar de sustituirlos. No, sustituyo uno por el otro. Eso es el efecto sustitución. Sin embargo, cuando cambian los precios, cambian la capacidad adquisitiva. Entonces, el efecto sustitución es simplemente los precios cambian, los precios relativos cambian, entonces
eso hace que uno prefiera consumir el más barato, ¿no? Pero también resulta que mi ingreso que yo tenía inicialmente se dividía entre el índice de precios de la economía, ¿no? ¿Qué pasa si ese precio de la economía aumenta? Quiere decir que mi ingreso real disminuye. Y al revés, ¿no? Si el precio en la economía cae, mi capacidad adquisitiva o mi ingreso real crece. Entonces, a eso se refiere el ingreso o el efecto renta, que cambia mi capacidad adquisitiva. Todo eso lo va a explicar Hicks en el texto, eh, pero lo hace muy complicado en realidad. Mejor verlo así. Entonces, esos son los conceptos más importantes de los que habla nuestro amigo Hicks. Oye, un supuesto importante de Hicks es esto. La tasa marginal de sustitución disminuye en todas las direcciones. Cuando habla en todas las direcciones, se refiere a que estamos en un escenario donde hay más de dos bienes. Entonces puede haber bien X1, bien X2, bien X3, bien X4 y así sucesivamente. Cuando yo tengo mi problema de consumidor, mi equilibrio va a ser donde la utilidad marginal de X1 entre el precio de 1 es igual a la utilidad marginal de X2 entre el precio de 2, ¿no? Esa es mi condición de maximización del consumo. Ok. ¿Qué es lo mismo a decir a lo siguiente? Si yo hago esto, utilidad marginal de X1 entre utilidad marginal de X2 es igual a precio 1 entre precio 2, y resulta que utilidad marginal de X1 entre utilidad marginal de X2 es tasa marginal de sustitución. Esa es la condición, cualquiera de las dos puede ser la condición de maximización. Entonces resulta, esto es cuando tengo dos bienes. Si yo tengo tres bienes, simplemente lo que hago es aumentar una igualdad acá y decir utilidad marginal de X3 entre precio de 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa en esta condición de acá? Acá yo tenía una tasa marginal de sustitución que era entre X1 y entre X2. Si yo tengo tres bienes, va a haber una tasa marginal de sustitución entre X1 y X3, una tasa marginal de sustitución entre X1 y X2, y una tasa marginal de sustitución entre X2 y X3. Y todas esas tasas marginales de sustitución tienen que ser decrecientes. Por eso dicen todas las direcciones. Es decir, cualquier comparación que yo haga entre cualquiera de los bienes tiene que cumplir lo mismo que se cumplía con dos bienes. Eso es un supuesto un poquito irreal. Cuando lleguen a micro 2, más o menos, van a ver que no necesariamente es cierto, pero al menos Hicks en ese momento va a decir que eso es, debe ser así. No lo justifica en realidad, pero dice que así debe ser. Ok, vayamos al capítulo 2. En el capítulo 2, Hicks sigue con esa depuración de conceptos. Estos conceptos que habían sido planteados por sus antecesores, ahora hay que depurarlos porque ya no estamos utilizando utilidad cardinal, sino utilidad ordinal. Ok, a ver. A lo largo de este capítulo va a mostrar matemáticamente la derivación matemática de estos conceptos, de los grafiquitos, de las ecuaciones, pero hay una debilidad que tiene Hicks, es que no justifica del todo bien muchos de sus supuestos. Y eso va a llevar a una crítica que le hacen recurrentemente a Hicks. Lo que pasa es que Hicks tiene esta forma de trabajar. Él tiene su conclusión puesta al inicio, o sea, hoy se sienta y ya sabe cuál va a ser su conclusión. Y para llegar a esa conclusión, él crea o él determina
ciertos supuestos, supuesto 1, supuesto 2, supuesto 3 y otros supuestos más, de modo de que esos supuestos le ayuden a llegar a la conclusión que él quería a priori. Y eso es una crítica bien fuerte que se hace a Higgs. Y eso es una de las debilidades que hasta hoy tenemos en economía. Lo normal o lo eficiente sería que yo tenga una serie de supuestos y en base a eso llego a una conclusión, ¿no? Ese sería el camino correcto. Pero Higgs lo hace al revés. Él ya tiene su conclusión desde un inicio y plantea supuestos para llegar a esa conclusión. Es una crítica bien fuerte que se le hace a Higgs usualmente. Y además hay momentos en los cuales él no argumenta bien y solamente se basa en la experiencia. Dice, esto es así porque lo he observado en mi vida diaria. No hay un levantamiento de datos, no hay una argumentación más profunda. Ok, esto ya lo vimos hace un rato. Todas las unidades deben ser divisibles de una mercancía. Me hubieran dicho, quiero ver esto. Demanda de mercado. Todo lo que hace Higgs con esto de demostrar cómo se comporta el consumidor tiene un estudio de individuos, de un individuo representativo. Este individuo representativo tiene su curva de indiferencia, su tasa marginal de sustitución técnica, y todo eso. Lo que va a decir Higgs es que si nosotros agregamos en un grupo a todos esos consumidores, la demanda del individuo va a ser muy parecida a la demanda del grupo. Va a tener el mismo comportamiento, la misma pendiente, las mismas propiedades, se van a comportar en la misma dirección, entonces no hay mucho problema por ese lado. La demanda de mercado, ya esto ya lo vimos. Bueno, el caso de los bienes Giffen, ustedes saben que los bienes Giffen son aquellos bienes que cuando el precio de ese bien aumenta, su cantidad demandada aumenta, ¿no? Y eso es un caso extremadamente raro. Lo normal, lo frecuente, es que si el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada disminuye, ¿no? Si el precio de las computadoras aumenta, demando menos computadoras. Los bienes Giffen son al revés. Él nos va a decir que esos bienes son usualmente los de primera necesidad que consumen las personas de bajos ingresos. Por ejemplo, él dice, no sé, si yo soy demasiado pobre y solamente consumo menudencias de pollo, entonces, y el precio de la menudencia sube, y sube al nivel de que es igual que comprar una pierna de pollo, eso es un poquito difícil. Ya, veamos esto. El precio de las papas en la Segunda Guerra Mundial aumentó. Y eso generó que la demanda de papas aumente. ¿Por qué? Porque resulta que otros bienes también de consumo básico habían aumentado de precio. Por ejemplo, no sé, el camote, los panes, también habían aumentado de precio, pero habían aumentado en un gran porcentaje. La papa también aumentó de precio, pero aumentó de precio menos de los demás bienes. Entonces, eso hizo de que en comparación con otros bienes sea más preferible comprar papas que los demás bienes. Esos son bienes Giffen. Y simplemente lo expone Higgs, dice que son casos raros y que hay que tomarlos en cuenta porque a veces es necesario cuando encontramos esos casos no muy frecuentes. La curva de oferta nos va a decir en particular, y lo más interesante de esto, es que la curva de oferta de mano de obra
es decir, acá vamos a poner L y acá salario, debería tener intuitivamente una pendiente positiva, porque si, eh, si el salario aumenta, evidentemente la gente va a querer trabajar más, ¿no? Pero resulta que en realidad tiene esta forma de boomerang. En el primer tramo, resulta que mientras más salario me dan, más horas trabajo, pero llega un momento en el cual si me dan más salario, yo prefiero trabajar menos. ¿Por qué? Tiene la siguiente noción. Si yo gano un salario ahorita de 500 soles, por ejemplo, y me ofrecen duplicarme el sueldo si trabajo más horas, yo voy a aceptarlo gustoso. Pero si yo gano 10,000 soles al mes y me ofrecen aumentarme 500 soles, pero debo quedarme una hora más en la oficina, no me va a interesar mucho, ¿no? Entonces, mientras más estoy ganando, mientras más alto es mi salario, yo ya no prefiero seguir ganando, sino prefiero el ocio en lugar del trabajo. Cuando nosotros maximizamos la utilidad de una persona, estamos maximizando el consumo y también sus horas de ocio. Entonces, el consumo y las horas de ocio son rivales, son sustitutos. Para consumir yo necesito trabajar y las horas de ocio son H. Si yo sumo las horas de trabajo más las horas de ocio, tengo mi tiempo total que, que tengo disponible. Entonces, como yo tengo esta restricción de que también el ocio me da satisfacción, va a llegar un punto en el cual no voy a estar dispuesto a sacrificar mis horas de ocio, aunque me den más salario. A eso se refiere. Okay. Y finalmente el capítulo 3 nos va a decir que los bienes complementarios de X eleva la utilidad marginal de Y. Es decir, si hay mayor cantidad de Y, perdón, si hay mayor cantidad de X, hay mayor cantidad de X, esto quiere decir que el precio de X va a caer, ¿no? Si cae el precio del bien X, entonces yo voy a poder consumir más X, perdón, voy a poder consumir más X y eso, como se complementa en el consumo con otro bien, me va a dar la posibilidad de consumir más Y, ¿no? Esos son complementarios, bienes que se consumen en la misma proporción. Sin embargo, nos va a decir Hicks de que eso está mal. Esta parte de utilidad marginal debería ser reemplazado por tasa marginal de sustitución del dinero, o lo mismo que utilidad marginal de dinero. Entonces, ustedes recuerdan hace un rato cuando hicimos nuestra condición de maximización que hacíamos esto, utilidad marginal de X entre precio de X igual utilidad marginal de Y entre precio de Y. Esto es lo siguiente. Esto es cuánta utilidad adicional me da un bien. Perdón. No, vamos a rebobinar. Si yo gasto un sol en X, esta es la utilidad marginal que me va a dar, la utilidad adicional que me va a dar ese bien X. Si yo gasto ese un sol en Y, la cantidad de utilidad adicional que me va a dar el Y es este. Por eso es que estamos hablando utilidades en términos de dinero, porque estamos hablando o estamos dividiendo entre precios. Y ese precio usualmente se estandariza a 1.
La definición de Edward y Pareto, lo único que está diciendo es que las utilidades marginales tienen que ser iguales. Pero no lo está dividiendo entre precios. Y eso es un error grave. ¿Por qué? Porque resulta que el precio también tiene diferentes connotaciones o diferentes utilidades. Las personas tenemos preferencia por tener dinero en el bolsillo. Si yo voy a la universidad en la época normal, de no pandemia, yo siempre tenía que ir al menos con 10 soles en el bolsillo. ¿Por qué? Porque tener la posibilidad de comprar cosas ya me genera cierta satisfacción. Entonces, por eso es que es necesario siempre considerar el precio o el dinero en esta ecuación. Y no acá como solamente lo utilizaba en términos duros, en términos de números, sin estandarizar con el precio o con la moneda. Bueno, chicos, ya me pasé. Bueno, chicos, en Paideia ya debe estar el control. Pueden entrar a confirmar, por favor.